Dicen que disfrutas más de preparar el viaje, ¿no? Muchas veces hay estudios científicos que dicen que disfrutas más de la preparación del viaje que del viaje en sí. Y esto creo que está siendo un poco así también. Pero bueno, primero nos reunimos, dijimos, vale, ¿qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? Y lo más importante que yo siento es que desde el primer momento esto ha estado impulsado no por una ansia de un beneficio económico, sino por un propósito, que esto puede sonar muy cliché y puede sonar así como muy frase de libro, pero creo que es algo que veníamos trabajando ambas así tiempo atrás, de ese trabajo como interno en el que llega un momento en el que dices, vale, ya siento la necesidad de hacer algo más allá por el mundo, y esto yo lo aprendí hace poco con Carla Cohete, que vamos a hablar con ella porque es Que la brutal. tendremos por aquí Sí, sí, sí. también. A los 22 años ya ganó, bueno, no sé si su primer millón o sus primeros 2 millones de euros haciendo trading, bueno, con una historia súper chula detrás. Y entonces ella decía siempre que eso, que de hecho en un webinar que hizo hace poco me hizo como ese clic de decir, ostras, es verdad. O sea, el propósito es como una gasolina que te da, y luego las pasiones es otra cosa. O sea, de todo esto también vamos a hablar porque está súper confundido actualmente. De hecho, los chicos de Tengo un Plan, que los amamos porque son súper referente, siempre preguntan por ahí, atacan por ahí, bueno, atacan no, pero sí que insisten, y cuál es el propósito. O sea, se nota que ellos investigan también y que se lo preguntan genuinamente dentro de ellos. Y nosotras nos pasa lo mismo. Entonces, hablaremos de eso también. Eso está impulsado por un propósito, ¿no? Claro, porque, o sea, si tú tienes claro tu propósito, en todo caso, después las pasiones son las que incluso pueden ir cambiando, ¿no? Porque a lo mejor Correcto. nosotras no estamos tan acostumbradas, por ejemplo, a grabar así en público, y después eso puede convertirse en una pasión realmente, o a lo mejor para alguien que no hace mucho deporte, pero empiezas a hacer y se convierte en una pasión, como fue también mi propia historia, que de pequeña era asmática, entonces no me dejaran hacer nada y Ah, bueno, después eso me comentaremos apasioné también. con el deporte. Entonces, pero las pasiones son como algo más movible, ¿no? Son como las ruedas del engranaje. En cambio, el propósito sería allí, la punta de lanza, lo que va adelante, y lo que, si lo sostienes, yo creo que es lo que te da la guía. Una guía que se convierte en fácil. Cuando tú sabes hacia dónde vas, todo lo otro empieza como a alinearse, como a ordenarse. De hecho, hay una frase que dice Carla también mucho que me encanta, y es, bueno, no sé si la dice Carla o la toma de alguien, porque además ella es súper fan de Tony Robbins y demás, y dice que el final de la película lo conocemos. O sea, tienes que conocer el final de tu película, que lo que luego pase en medio no pasa nada. Sabemos, bueno, no, estoy segura de que vamos a tener inconvenientes con el podcast, van a haber momentos fáciles, momentos difíciles, tenemos que llegar al podcast número 9, ahora explicamos por qué. Entonces, todas esas cosas que vayan a pasar en el camino, no importa si sabemos dónde vamos, que es como el final de la película, ¿no? Pero bueno, esto lo hablaremos con ella, lo dejamos a los expertos. ¿Por qué tenemos que hacer 9 podcasts, Gaby? Porque hemos escuchado el dato de nuestros amigos que seguimos, que si haces más de 9 podcasts, te conviertes en el grupo del 1% que continúa haciendo podcast. O sea, ustedes imagínense cuántas personas, justamente como decíamos antes, quedan en el intento, ¿no? O sea, para mí me voló la cabeza ese dato, porque habrá El millones de personas 1%. empezando podcast todos los días, seguramente en el mundo entero, y solo el 1% pasa al podcast número Sí, 10. sí, sí. Parece que no, o sea, parece que es un número pequeño, ¿no? Parece que 9 podcasts, Sí, no es nada, 9 podcasts, pero yo os hubiera juro. dicho 50 o... Claro, exacto. Y yo, o sea, juro que hoy, incluso hoy viniendo en el coche, veníamos, bueno, ahí que sí, la música, no sé qué, que quién ponía, poníamos una canción, hasta esas tensiones te llevan siempre como a pensar, o sea, va a funcionar, vamos a llegar a todo lo que tenemos que, ¿no? O sea, siempre tienes como esa pequeña duda, y es un pifostio montar esto. O sea, un podcast, un solo podcast, nos ha llevado ya esas 3 semanas y horas de y preparación. horas de preparación, claro, y acostarte tarde y saber que, bueno, que gestionar tu sueño pues lo tienes que hacer de otra manera. O sea, bueno, lo iremos hablando para también ordenar estas ideas, pero grabar un podcast requiere lo suyo. Hemos tenido que invertir un poco también, por supuesto, y el montaje, tener una persona, o sea, al final es verdad que tienen razón, que no todo el mundo lo puede, no es tan fácil, si no lo haría mucha gente. Es que yo creo que casi nada es fácil en la vida, Ajá, ¿no? Y justamente es allí donde volvemos a la pasión. Y es fácil correr una maratón, es fácil cruzar un río nadando, es fácil, claro. no, subir una montaña, escalar. Pero cuando te mueve la pasión, el dulce, como diríamos, está en el camino. Exacto, mira, y ahora que dices eso, creo que es un tema súper interesante, pero a ver si no nos vamos mucho tampoco del guión.
es que, por ejemplo, yo lo pensaba con el yoga, ¿no? De, vale, nos levantamos todas las mañanas, ¿no? Como con ese hábito, y en el momento en el que empecé a hacerlo desde el disfrute de saber que el resultado que me daba era mayor a si no lo hacía, Al esfuerzo. exacto, al esfuerzo de tener que hacerlo, que no me supone un esfuerzo. O sea, es como incluso como una especie de, como de caramelo, como de reto, como de mañana me voy a levantar temprano, voy a hacer esto y luego sé que me voy a sentir fenomenal. Entonces, eso creo que es la gasolina, y encontrarla es como el petróleo mismo. O sea, tienes que ir profundo dentro de la tierra, en ti mismo, para encontrar esa gasolina. Creo que va un poco por ahí. Hay que enamorarse de los procesos, hay que enamorarse del proceso. Sí. Bueno, yo creo que tenemos cosas interesantes que contar, ¿eh? Parece que no, pero yo no sé si le gustará a la gente o no, pero bueno, estamos arrancando. De hecho, ¿qué más? Hicimos un vídeo también estas 3 semanas en el coche, ¿no? Que hablábamos incluso en privado. Yo le decía a Gaby, me muero de vergüenza también, o sea, igual aquí en el micro no me da tanto palo porque está la cámara, ¿no? Es como un poco más lejos, pero el móvil, o sea, directamente el móvil, cuando hablas en Instagram o cuando haces directos o reels o historias o cosas así, eso me causa un poco más de... Claro, pero porque siempre pensamos en el qué dirán, ¿no? Bueno, ¿qué va a decir esa persona que me conoce? Y fíjate que yo pienso que eso es una justamente de los puntos que más debe trabar en los proyectos a las personas, ¿no? ¿Y qué importancia tiene lo que piense el otro? Sí. Estamos haciendo esto para el que vea y resuene. Sí, Siempre sí, va a sí. haber uno que no va a resonar, ¿no? Sí, sí. Pero cómo que eso también, bueno, es que un poco lo que queremos compartir hoy para todos los que se sientan identificados de empezar un podcast por primera vez, yo creo que ese es un punto importante cuando te empiezas a exponer en las redes, ¿no? Y que va incluso, porque a lo mejor vienes de otro proyecto que nada que ver, o como, Claro, bueno, claro. yo que ya he hecho varias transformaciones en la vida, después que contaremos otro día, ya he vivido eso, de dejar de ser profesora para pasar a ser otra cosa, ¿no? Y cómo uno en todos esos cambios siente eso, como el juicio. Ujú. Bueno, pues sí, pues son procesos. Yo creo que iremos contando un poco esas historias y la gente pues nos irá conociendo también un poco más tarde o temprano, ¿no? Es abrirse también y mostrar incluso esa vulnerabilidad de la que tanto hablan muchos coaches, de decir hay que ser transparente, hay que contar, esto es lo que hago, esto es lo que, aquí es donde me equivoco. Nuestras debilidades, Exacto. como todos, claro. Así que bueno, eso es a lo que nos abrimos y a lo que nos exponemos a partir de hoy, porque hemos dicho de publicarlo antes del domingo, o sea, en Sí. 2 días, 3 días lo publicamos. Porque queremos entrar en el desafío de Exacto. publicarlo antes del domingo.